Buenos días, estudiantes de grado tercero. En la clase de historia vamos a ver hoy la vida en Europa, el mundo hace 500 años. Cómo vivían y qué hacían en esa época. Y nuestro propósito es reconocer esas características del mundo hace 500 años. Por ejemplo, sus hábitos, cómo se desplazaban, cómo se trasladaban de un lugar a otro, cuáles eran sus hábitos personales, entre muchas otras cosas. Bueno, mis chicos, vamos a ver una característica muy importante de esta época que era cómo vivían. Habían como tres grupos en esa época que eran los ricos, los pobres y los campesinos. Digámoslo desde estos tres puntos de vista para que los entiendan un poquito. Los ricos vivían en palacios, pues tenían mucho dinero, vivían en palacios lujosos. En el segundo grupo estaban los mercaderes y los artesanos. Los mercaderes pues eran las personas que vendían en el mercado y los artesanos eran los que construían o hacían esas cosas con las manos. Ellos vivían en unas casas pequeñas y pobres. Y en la planta baja de estas casas estaban los talleres y los almacenes donde trabajaban. En el otro grupo estaban los campesinos, que eran las personas que vivían y trabajaban del campo. Ellos vivían en aldeas y, por supuesto, en el campo. Ahora vamos a ver otra característica que es cómo se desplazaban de un lugar pues a otro. La mayoría de las personas pues viajaban a pie o a caballo. Los ricos que tienen plata o que tenían dinero en esa época iban en carrozas. Ahí está la imagen de cómo eran esas bellas carrozas. Otra de las características importantes de esta época es que los mapas, la brújula y el compás ayudaron a la navegación de los barcos. Servían para encontrar los sitios donde querían ir. Y otra, y creo que una muy importante, es el invento de la imprenta, que era una máquina para hacer muchos libros en poco tiempo. Hace 500 años, la forma de gobierno en Europa era de la monarquía. En esta forma de gobierno, el máximo líder era el rey. Algunas de las funciones de este rey eran dirigir los recursos naturales y económicos del país, implementar impuestos sobre las mismas, designar leyes y reglamentos a los súbditos del pueblo, aprobar proyectos que beneficiaran su reino. De esta forma el gobierno se practicó en territorios de países actuales como Inglaterra, Francia y España. Hubo, mis niños, unos inventos que cambiaron el mundo hace más de 500 años, como la imprenta. Ahí está la imagen de cómo era en esas épocas. La imprenta fue uno de los inventos más importantes. Esta máquina significó un cambio trascendental en la forma en la que se comunicaba la información. Con la creación de la imprenta empezó la difusión de libros, lo que permitió que las personas adquirieran nuevas formas de ver el mundo. El libro más importante que se imprimió en esa época con la imprenta fue la Biblia, lo que permitió que la religión católica se difundiera por el mundo poco a poco. Está también la monarquía, que como lo habíamos mencionado anteriormente, era liderada por el rey. Él era el que los mandaba
o los dirigía. También está la brújula. Este invento o este instrumento fue muy importante para los navegantes, ya que era el instrumento con el cual se ubicaban. También está este instrumento o este invento de la época que se llama el astrolabio. Este instrumento fue inventado y utilizado con el fin de calcular la posición de los navegantes que se adentraban al mar en búsqueda de nuevas tierras. El astrolabio permite conocer la ubicación de las estrellas y fue de gran utilidad para los europeos que se aventuraron a descubrir nuevas tierras. Este es un personaje muy importante en nuestra historia de hace 500 años. Él se llama Américo Vespucio, que fue un comerciante, explorador y cosmógrafo florentino, que participó en al menos 2 viajes de la exploración al Nuevo Mundo, continente que hoy en día se llama América en su honor. Con el astrolabios pudo trazar las primeras coordenadas y elaborar el primer mapa de América. Él expuso que la tierra encontrada era un nuevo continente. Bueno, mis chicos, conocimos un poquito de nuestra historia ya hace muchísimo tiempo. Entonces, ya después de escuchar algunas de las características de esta época, vamos a realizar una actividad que nos propone nuestro módulo de sociales en nuestras páginas de las 141 a las 145. Mucho ánimo al trabajar, mis niños. Nos vemos en la próxima clase.